saludo. Soy Joaquín López Chas, músico, compositor escénico. Agradezco esta invitación a Hablemos del Teatro. En primera instancia, diré que me he abocado básicamente a la música en el contexto escénico. Esto implica teatro, títeres, danza y cada una de estas aproximaciones que tiene el músico hacia la escena es diferente. No es lo mismo hacer el sonido o la música para una obra de teatro que para una obra de danza o una obra de títeres. Es peculiar porque mi inicio en esta actividad de la música escénica se da justamente por casualidad, justo en la sala chica del Teatro del Estado en Jalapa. Un amigo, Charlie, me invita una tarde a ir a improvisar a una obra de teatro que se está presentando en la sala chica del teatro. La obra era Abdicación, dirigida por Francisco Beberido. En ese entonces, igual todos jóvenes directores, el teatro en Jalapa era un teatro de búsqueda y propositivo. Cuando llego a la sala me encuentro que la disposición es con el público sobre la escena, un trono a un lado, un elemento escenográfico al otro, el público a los lados, cosa que me llama la atención. No era un teatro a la italiana. Y en una esquina junto al trono, en esta que era una adaptación del Rey Lear de Shakespeare, obviamente editada y dirigida por Francisco Beberido, se encontraban los músicos y recuerdo sentarme con Charlie, mi guitarra, ver la obra, tocar, improvisar música, cosa que para mí fue como una revelación, ¿sí? De pronto, primer encuentro con la escena, trabajando con la música, y justo en ese momento yo creo que apareció la chispa de lo que es mi vocación por la música y el sonido en escena, ¿no? Entonces, claramente después de eso viene mucha curiosidad. En una primera instancia mi trabajo fue con teatro durante muchos años, trabajando en Jalapa, en Chiapas, posteriormente en Nueva York, y luego el espectro se fue ampliando, ¿no? Podríamos decir luego, trabajé con títeres, es decir, que el trabajo con títeres es diferente al trabajo con actores, permite otro tipo de recursos musicales. Mucho del trabajo que yo he hecho con títeres durante toda una vida es con el maestro Carlos Converso, y podemos decir que fue una experiencia muy divertida, cómo buscar las sonoridades particulares a estos muñecos ficticios manipulados por Carlos y por su compañía, y claramente eran unas músicas que tendrían que ligarse a lo que se estaba manifestando en la escena, ¿no? Una de las obras, si bien recuerdo, fue Pandemonium. La grabamos, yo en ese entonces estaba estudiando música y vivía en un cuartito de azotea en Coyoacán, y recuerdo que toda la pista sonora para Pandemonium la grabamos en este cuartito, donde fuimos cubriendo todos los requerimientos, ya no solo musicales, sino sonoros que tenía esta obra, ¿no? Entonces, en muchos años trabajé teatro, títeres después, y siempre hubo la intención de trabajar música para danza, pero esta era un poquito más complejo. Entonces tuvieron que pasar algunos años donde yo tenía ya toda una práctica con el teatro y con los títeres, para que yo pudiera de alguna forma aprender a trabajar la música para danza. Repito, aunque hay similitudes, va a haber claras diferencias
en unos y otros, ¿sí? En un teatro más moderno, en un teatro más contemporáneo, estas diferencias se han ido desvaneciendo. Generalmente en un teatro más tradicional, la música cubre entradas, ambientaciones, y una de mis intenciones particulares era ver cómo podría yo hacer algo que no fuera tan funcional y aprender a fondear escenas donde había que tomar en cuenta que los actores estaban hablando, y todo esto me ha llevado a hacer muchas reflexiones de cómo ligar la música a la escena, en el caso del teatro, qué tipo de sonoridades pueden de pronto complementar el texto hablado de los actores. Y bueno, poco a poco mi experiencia con los directores ha sido que un director diga, sí, deja ese fondeo de música porque no está interfiriendo con el texto, y entonces poco a poco las posibilidades del diseño sonoro se iban expandiendo en relación a lo que podría el sonido hacer para con el teatro. Mi experiencia con la danza empieza muchos años después. Hay pequeños intentos con el taller coreográfico de la Universidad de Puebla, pero no creo que hayan sido muy fructíferos. Y bueno, la primera experiencia en la que yo puedo resolver la sonoridad de una obra de danza es con un grupo de Sonora, el grupo Antares, en aquel entonces con Adriana Castaños, Miguel Mancillas, Isabel Romero y David Barrón. Y ya nos habíamos conocido, habíamos tenido cierta confianza, había hecho ciertas asesorías musicales con respecto a músicas que estaban usando, me preguntaban que les ayudara a analizarlas, y entonces me solicitaron un fragmento musical para una obra que se llamó La Hermana Visca, y me mandaron, estaban en Sonora, me mandaron materiales, me mandaron textos sobre lo que estaban trabajando. Tenía que ver con una leyenda indígena, y recuerdo que hice un fragmento de 6 minutos para esta coreografía. Ellos viajaron a México, pues la obra se iba a estrenar en México, y me invitaron a la sala de ensayos en la Olin Yolistli, y ese fue otro momento de revelación, porque voy a un ensayo con Antares trabajando sobre una música que yo había compuesto, y también fue un momento en que dije, esto me gusta, esto me llama la atención. Y bueno, la coreógrafa Adriana Castaños me hizo a un lado, me dice, nos gusta mucho lo que estás proponiendo, pero tengo un problema, toda la otra música que hemos seleccionado para la obra se nos bota. Esto implicando que había problemas en la unidad entre los discursos musicales de la obra, y ella me propuso, me dijo, ¿te animas a componer la música para toda la obra? Y que teníamos fecha de estreno y todo, y en ese momento pues dije que sí, y casi forzado, con buena intención, me vi obligado a poder resolver cómo armar la pista sonora para una obra coreográfica, en este caso La Hermana Visca, de un formato medio. Era una obra como de 30 minutos, y entonces pues trabajando arduamente día y noche a partir de elementos que ellos habían hecho. Ya había secciones de movimiento que yo podía conocer, me dediqué a componer esta pieza musical para la obra, y luego, bueno, verlos bailar encima de la obra fue un placer. Tal vez me siento afortunado como músico y compositor escénico
en el caso de la danza, pero también del teatro, que grupos con los que yo he participado, artistas con los que he participado, han tendido a hacer repertorio de las obras. Entonces, no solo se trata de proyectos de noche de debut y despedida, sino que estos proyectos tuvieron una permanencia de 1 o 2 años, y claramente en 1 o 2 años, sobre todo los elementos escénicos, los musicales generalmente eran pistas grabadas, pues van cayendo, ¿sí? Y es un placer poder ver algunos años después, tanto en teatro como en danza o en títeres, músicas que fueron hechas para la escena, ¿no? Una anécdota extraña con Carlos Converso al hablar de títeres, viviendo en México los dos, hizo una obra que se llamó Titirijugando. Vino Carlos Converso a la casa, al estudio, pusimos los micrófonos, teníamos cajas y piedras y una serie de objetos sonoros, y grabamos esa pista, y esta pista y esta obra Carlos lleva presentándola más de 30 años, ¿sí? En ocasiones nos miramos, cuando nos encontramos, nos vemos a los ojos y decimos, todavía Titirijugando, y nos acordamos de ese momento en el que estuvimos creando la obra, y el cómo este momento, unas horas o unos días, se proyecta 30 años después. Un aspecto que a mí me gustaría abordar en esta exposición tiene que ver con el concepto de música y la escena. Y yo, a través de mi práctica de tratar de vincular lo musical con lo escénico, he descubierto que la música o la sonoridad concerniente a la escena es un área particular. Muchas veces la gente quiere como trasladar la música formal, sobre todo la música de concierto, a la escena, ¿no? Adaptarla, y ahí suceden muchos problemas. Uno de ellos es el del ritmo que yo hablaba, cómo fondear un texto, y uno diría, tengo una música púlsica y pongo un texto, y de pronto hay un cortocircuito entre la rítmica del texto y la rítmica que estoy proponiendo musicalmente, ¿no? Entonces, para mí es importante, diría, mucha gente preguntaría, ¿y tú qué haces? Entonces dices, hago música escénica, hago diseño sonoro para la escena. Es importante destacar que esta práctica es una práctica particular, que no se trata de hacer músicas, no se trata de hacer músicas bonitas y agradables, sino se trata de ubicar en el contexto escénico, tanto coreográfico, títeres o teatro, qué es lo que está requiriendo la escena, ¿sí? En momentos dados puede requerir una música sublime, en momentos dados puede requerir una música grotesca, en momentos dados puede requerir silencio y elementos mínimos, y lo importante es que este trabajo de lo sonoro en relación a lo escénico no tiene que ver con hacer músicas. Para mí ha tenido que ver con descubrir la sonoridad particular que cada obra debe de tener. Es importante igual el que uno diga, cada obra es una premisa de trabajo, y a partir de la obra vamos descubriendo qué es lo que la obra va pidiendo, qué es lo que la obra va requiriendo, qué metáforas se van armando a partir de lo que propone lo sonoro en relación a la obra. No es como un arbolito de Navidad donde hay que ver qué más le vamos a colgar, no es un papel tapiz que va a decorar la obra, debe ser algo intrínseco a la obra.
En ese sentido, yo, tanto en danza como en teatro, el primer elemento que concibo es la idea de que el texto hablado, el movimiento danzado, tiene una musicalidad, se desarrolla en el tiempo, tiene una serie de acentos, una serie de elementos rítmicos que no necesariamente son púlsicos y que es un elemento a tomar en cuenta para cuando uno va a hacer una propuesta de lo sonoro, esta propuesta no se traslape, no se encime con aquello que está sucediendo en la escena. En mi práctica como músico esto me ha llevado de la juventud, donde uno quiere hacer cosas virtuosas, donde uno quiere llenarlo todo con música, me ha llevado mucho a ir quitando, cada vez las propuestas son más minimalistas, permitimos espacio al silencio y la idea es dónde ubicamos los espacios, los lugares pertinentes en la obra donde debe haber una sonoridad y que esta coadyuve a que la metáfora se logre. En ese sentido podemos hablar de una especie de dramaturgia musical, pero una dramaturgia musical que tome en cuenta mucho tanto la dramaturgia del texto escrito, si es que existe, en danza no necesariamente hay un texto escrito, como la dramaturgia de la puesta en escena. Ver los desplazamientos de los actores, tomar en cuenta las sonoridades que surgen en el espacio y a partir de esto empezar a proponer algo musical o sonoro que vaya acorde con. En ese sentido yo quisiera hablar de, cuando hablamos de lo musical inmediatamente pensamos en la música convencional, en el sentido de una música con instrumentos musicales aceptados bajo ciertos cánones de la música occidental. Y bueno, en mi caso particular yo soy como post-Cage, donde pensamos que todo sonido puede pasar a ser música dependiendo de la manera en que lo articulemos y lo incorporemos. En ese sentido, cuando yo voy a un ensayo, participo en un proceso escénico, mi primer análisis tiene que ver con qué sonoridades existen ya en aquello que se está desarrollando y a decidir si quiero yo integrarlas o no integrarlas a lo que se escucha, ¿no? Hay dos casos de obras, Lágrimas de Coyote de Adriana Castaños con el grupo Antares, ¿no? O Contiguos, una obra de David Barrón con Yael Vinaver y Rocío Sagaón, son obras donde parte de la sonoridad, o yo diría la sonoridad más importante, surgía no de la pista, sino de los sonidos que estaban haciendo los mismos intérpretes, ¿no? En ese sentido, al hablar de la música y el sonido en escena, no estamos solo hablando de la música en un sentido convencional, sino en el concepto, en la visión amplia que manifestaba John Cage, donde estamos integrando toda la sonoridad de la obra. Y en ese sentido yo siento que el participar como músico escénico para mí no es hacer músicas, sino es integrarme a un proceso escénico y tratar de descubrir junto con el director, los actores, los bailarines, cuál es la sonoridad particular de esa obra. Cuando hablamos de particular, es decir, cada obra debe tener su propia identidad. No se trata de hacer procesos en masa, ¿sí?, donde repetimos de una obra a otra obra el mismo recurso, sino claramente la premisa, el tema de cada una de las obras nos puede ir indicando cómo es la sonoridad que le es propia. Y este ha sido uno de mis placeres, ir descubriendo cuál es la sonoridad. Es una paradoja porque dentro de los elementos que integran la sonoridad está el silencio. Me encuentro hablando con los directores o los coreógrafos y proponiendo o tratando de buscar cuáles son los puntos de silencio de la obra para después de eso encontrar cuáles son los lugares donde debe haber sonido. Y luego, cuando hablamos de los sonidos, ¿qué tipo de sonidos son? Si son sonidos convencionales con instrumentos o son sonidos hechos por los mismos actantes
o son ruidos y sonidos, ya sea generados en vivo o grabados y puestos en una pista sonora. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para participar en esta exposición y quisiera terminar la presentación diciendo #nos vemos pronto en el teatro.